El tema inicia con una relajación. Si usted quiere, puede omitirla y pasar al tema que compete. Pasen, humanos, pasen, que el espectáculo va a comenzar. Bienvenidos a Cigarotuso y el arte escénico de la muerte, para ir escuchando mientras entra en el sueño del dormir. El programa le habla y le dice que la muerte es parte del arte escénico de la vida. Comience por concentrarse en su respiración, adentrándose en ella. Con cada respiración, internese más y más. Profundice en un estado sereno, relajado y hermoso. Vaya sumiéndose cada vez más hondo en ese estado. Concéntrese en su respiración. Vaya cada vez más hondo con cada respiración. Mientras hace esto, relaje todos sus músculos y sienta cómo va más y más hondo. Relaje sus músculos faciales y su mandíbula. Una gran cantidad de tensión está almacenada en esta área. Relaje todos los músculos de su cuello. Esta área almacena mucha ansiedad y tensión. Relaje completamente esos músculos. Relaje ahora los músculos de sus hombros. Deje que se sientan livianos, sueltos, totalmente relajados. Relaje ahora los músculos de sus brazos y de su espalda, tanto los de la parte superior como los de la parte inferior de su espalda. Relájelos completamente. Relaje los músculos de sus piernas. Relaje sus pies y sus dedos, de manera que su respiración se mantenga agradablemente relajada, profunda y pareja. Y por último, relaje ahora completamente los músculos de todo su cuerpo, soltando, profundizando, relajándose totalmente. Sienta cómo usted va cada vez más hondo. A continuación, visualice una hermosa luz que se acerca desde arriba a la parte superior de su cabeza. Penetra ahora en su cabeza y comienza a esparcirse por todo su cuerpo, de arriba hacia abajo. Penetra en su cerebro y en su sistema nervioso, y todo
célula, cada órgano a su estado normal y saludable. Escuche la sabiduría que le puede comunicar. Sienta la paz y el amor. Escuche. 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 En el amor no cabe el miedo, ni la ansiedad, ni el tiempo, ni el espacio. Es absoluto, ya que usted se ama, abandona toda la negatividad, no abandona únicamente los pensamientos negativos y los sentimientos dañinos, sino también los hábitos y los comportamientos que no promueven el amor, el bienestar y la paz. Usted se abandona a escuchar, a hablar de la muerte. Escuche las preguntas que su pensamiento se hace cuando escucha y escuche la respuesta. Llénese de luz y tráigase al jardín de su mente, de su pensamiento. Es su reinado. Usted reina en él. Simplemente toma unas cuantas respiraciones profundas. Usted sentirá de inmediato la paz, la relajación, la serenidad. Y escuche hablar de la muerte. Ahora, escuche mi voz. No se distraiga. Concéntrese en mi voz, que le habla y le cuenta. Es necesario hablar de la muerte. La verdad que no es fácil hablar de cómo querríamos finalizar la vida, pero es una importantísima conversación que tendríamos que tener con nuestro entorno familiar más cercano, como para dar comienzo a hablar de la muerte, de nuestra muerte. Comentarles cómo queremos morir, si queremos donar los órganos, si queremos que no prolonguen la vida artificialmente, si queremos ser cremados, si queremos que arrojen nuestras cenizas en un determinado lugar, si queremos ser enterrados de una determinada forma, etc. Decidir cómo queremos morir fue y es negado por algunas culturas, la occidental principalmente, o por creencias religiosas, causas que siempre evitaron hablar sobre la muerte y de la muerte, porque nunca se tuvo en cuenta que la muerte es inevitable y todos la alcanzaremos y llegaremos. A pesar de lo mencionado, existe la gente que se interesa y no le molesta hablar de la muerte, ya sea suya o de los demás. El Día de los Muertos es una buena ocasión para hablar de la muerte y del más allá. Evadirnos puede darnos tranquilidad en nuestro cotidiano vivir, pero no es la realidad. La
nos encontramos preparados, podremos tomar las decisiones correctas para abordar el hecho de hablar. Primero debemos prepararnos. Como dijimos, hablar de la muerte y sobre ella muchas veces no es fácil y muchas veces evadiremos el tema. Pero siempre llega el momento y para consuelo o comentar la biografía del fallecido, damos comienzo a la tan temida charla, aprovechando que la cuestión se presentó y nos dio una oportunidad para iniciarnos. Continuemos y no nos detengamos. Tengamos en cuenta que el mayor obstáculo que se nos interpone es el temor a sacar a relucir el controvertido tema por no saber cómo reaccionará la otra persona. Otra forma de dar comienzo al tratado del tema puede ser por medio de un escrito dirigido a los familiares y o amigos. Algo que no se debe perder de vista y tener en cuenta es que cuando empezamos hablando sobre la muerte, se comienza a prestar atención en cómo se quiere vivir desde ahora hasta el final de nuestra vida. Se tiene y se tiende a valorar más lo que uno tiene y lo que uno es. Se comienza a conocer lo que es más importante para llegar a ese final. Para comenzar a charlar sobre la muerte, lo debemos hacer cuando el asunto se presente para argumentar, no sacarlo de la nada, salvo cuando uno esté filosofando sobre la vida. Entonces sí se puede introducir el guión de la muerte. A tener en cuenta, antes de hablar tenemos que tener muy en claro el tema para así tener una fluida charla, entender y hacernos entender. Como también se debe quebrar la barrera del tabú y romper el miedo a lo prohibido. Muerte mística o muerte del ego. La muerte mística hace referencia a un estado trascendental de la conciencia, donde el yo se disuelve a base de una comprensión de nuestro conocimiento interno. La convivencia con el prójimo, el trato con las gentes es el espejo donde podemos vernos de cuerpo entero, y en ese trato con la gente nuestros defectos escondidos salen a relucir y vemos nuestros defectos que deben ser analizados intelectualmente y luego deben ser trascendidos y pensados mediante la meditación. También se describe como un morir antes de morir. Es importante tener en cuenta esto. Es un morir voluntario antes de la muerte corporal, a la propia, más falsa y errónea identidad personal del ego en sus múltiples facetas: miedo, ira, codicia, ambiciones, orgullo, apetitos deshonestos, desidias, indolencia, complejos, etc. Origen de nuestro sufrimiento e infelicidad.
infelicidad y causa de dolor y sufrimiento en nuestros semejantes. ¿Cómo vive la muerte las religiones del mundo? Cristianismo. El fundamento es negarse a sí mismo, o, para aclarar, decimos que es la limpieza del corazón de los hombres. Es la muerte mística en sí misma al pecado, y que, si no acontece antes de la muerte primera o muerte corporal, conduce a la muerte segunda, la muerte del alma que no ha sido purificada en vida. La muerte mística es una muerte al pecado, según Pablo de Tarso en la epístola a los Romanos 7:20. Al hombre viejo, también significada como una crucificación de la carne con sus afectos y concupiscencias que previamente se han conocido dentro de sí mismo. Según Pablo de Tarso, es la gracia divina que adviene en la oración y desde la vigilia la que permite no caer en tentación, no alimentar al hombre animal a que hace referencia Pablo. Esta muerte es un proceso arduo y gradual. En vida conduce en primera instancia a hacerse con la propia alma por medio de la continua muerte o purificación interior a la propia naturaleza errónea. Posibilita acoger a Cristo dentro de sí, pues solo por medio del Hijo se llega al Padre. Clemente de Alejandría distingue tres tipos de muertes: la muerte física, la muerte del alma y la muerte gnóstica. Por la importancia de esta última, redefine la tarea de la filosofía desde una perspectiva cristiana como un ejercitarse en morir, sustentando en la propia purificación interior. En la Filocalia, colección de textos de ascetas y misticismo de la Iglesia cristiana ortodoxa, legado espiritual de la Iglesia de Oriente, los padres del desierto animan a combatir en lucha íntima e inmaterial contra los espíritus impuros o enemigos invisibles interiores que oscurecen el alma en el interior del asceta, tales como la ira, la tristeza, la codicia, la asidia o pereza, la vanagloria y muy especialmente la soberbia. Con esta colección de textos se habla de la ciencia del combate espiritual secreto para expulsar metódicamente a estos enemigos interiores. El fundamento de esta ciencia es el recuerdo continuo de Dios con la ayuda de la oración del corazón. San Francisco de Asís, en
en su alocución Camino de Santa María de los Ángeles al hermano León, la asevera que la perfecta alegría adviene venciéndose a sí mismos y que este vencerse es un don y gracia del Espíritu Santo. La muerte mística, desde la perspectiva cristiana, permite, venciéndose a sí mismos íntegramente, recuperar la pureza primigenia y con ella acceder al reino de los cielos, comer del árbol de la vida y recibir la corona de la vida. Judaísmo. Como acontece en otras tradiciones religiosas, en los textos del Tanaj, el combate interior o muerte mística a los enemigos interiores del alma es mostrado frecuentemente en forma alegórica. En los textos del Sefer HaZohar, libro del esplendor, contiene los fundamentos de la Cábala hebraica. Se reseña como el principio anímico del ser humano puede alcanzar diversos grados de desarrollo o esplendor. Nefesh, Ruach, Neshama, Shabbat, Shehidah. Los niveles del alma están estrechamente relacionados con la santidad del que la alberga, es decir, del grado de purificación interior o muerte mística. De hecho, esta purificación, rectificación o restauración, tikkun, del alma a todo su esplendor se lleva a cabo trabajando y luchando contra las fuerzas impuras dentro de sí mismo, deseos e impulsos egoístas que impiden el acercamiento y la unión con Dios, pues aquellas fuerzas impuras engullieron chispas de luz que integraban la realidad espiritual primigenia, alejando al ser humano de la luz de Dios. De acuerdo a la perspectiva cabalística expresada en el Zohar, todas las almas están interconectadas y por ello no es posible la rectificación plena o total en modo individual, hasta tanto todas las almas queden a sí mismo rectificadas o purificadas y así poder brillar con toda su luz. Y la mismo, para ellos su significado es disolución o aniquilación del yo o renuncia de sí mismo. Desde la perspectiva sufí, esta lucha o esfuerzo espiritual, jihad, por la purificación o limpieza interior de los defectos inherentes al jihad, al nafas, la lucha espiritual contra el propio ego, es la genuina guerra santa, pues conduce a la santificación y por ello es considerada en los círculos sufíes como la gran lucha, jihad al-akbar o jihad mayor. Son muchos los ejemplos en la poética mística del Islam que señalan la necesidad de este paso para hacer brillar la luz divina en el corazón del buscador de la verdad. Entre los místicos sufíes es frecuente considerar al alma como un
constante invocación. Dhikr o Zikr es el instrumento que permite recibir la asistencia divina en propósito de convertirse en espejo de la divinidad. Tal purificación del alma o limpieza como un espejo, extinguiendo el yo, vaciando el corazón de todo lo que no es Dios, conduce a ser uno, Tawhid, con Dios y en Dios. Budismo. El budismo, en su exposición de los 4 nobles verdades, considera al deseo y apego pasional y concupiscente como causa de la insatisfacción o sufrimiento humano. Dukkha. Este sufrimiento puede cesar al extinguirse su causa, el deseo en sus variadas expresiones y cuya raíz es el propio ilusorio yo o ego, alegorizado en la doctrina budista por la figura del milagro Mara, el demonio tentador interior de múltiples caras. De ahí que la suprema paz, la dicha del nirvana, advenga con la disolución del yo ilusorio. El sendero que conduce a la extinción del sufrimiento en sí mismo conlleva, por tanto, un adentrarse en sí mismo para reconocer, comprender y deshacer desde la pura atención los velos mentales y emocionales que condicionan nuestra luminosa naturaleza original. La plenitud espiritual en el budismo adviene por quedar vacío del propio yo. Hinduismo. En el Bhagavad Gita, sección didáctica del Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C., se describe el diálogo entre Krishna, la octava encarnación del dios Vishnu, con su amigo el príncipe Pándava Arjuna, y revelándole sobre el escenario de una gran batalla el camino de la salvación. Esta gran batalla entre los Kauravas y los Pándavas es alegórica del combate interior entre las fuerzas del mal representadas por los Kauravas y las fuerzas del bien, los Pandavas. En sus explicaciones a Arjuna, uno de los jefes contendientes, Krishna le anima a la lucha por la extinción del yo. Como resaltaba en esas mismas épocas el budismo, en el Bhagavad Gita, el deseo, la ira y la codicia son mencionados como puertas hacia la oscuridad que deben ser evitadas. En las Upanishads, en el marco del brahmanismo, religión de la antigua India, se señalaba la necesidad de la aniquilación del yo para reintegrarse en el todo.
esa alma entra en la luz astral y al cortar ese cordón no permite que el alma pueda volver a meterse en el cuerpo. Las almas de los muertos viven en la luz astral. La luz astral es la luz de todos los encantamientos y hechizos mágicos. La luz astral está relacionada con todo el aire. La comemos, la respiramos, pero solo podemos verla con los ojos del alma. Las almas se ven con los mismos vestidos que se veían en vida. Poco a poco va despertando la conciencia de esas almas y entonces se van dando cuenta de que ya no pertenecen a este mundo material de carne y hueso. Como sabemos, la muerte física es el cese de toda función orgánica que trae aparejado la muerte del cuerpo, y ese cuerpo se desintegra con el paso del tiempo o inmediatamente con el paso de la cremación, pero queda su espíritu con su alma que continúa la vida en otras dimensiones de la naturaleza del universo. Cuando menciono el espíritu con su alma, estoy hablando de una unidad, porque el espíritu es y el alma se siente. Hay que decir que en el ser humano que se suicida, esa alma sufre inmensamente después de la desencarnación, ya que tendrá que volver a una nueva matriz para renacer y morir contra de su voluntad en la edad en que se suicidaron. Y la muerte es dolorosa para los jóvenes porque tienen una vida que transitar hasta llegar a su término por vejez, y es deliciosa para los viejos porque ya se encuentran cansados de transitar por la vida. Como también es de mencionar que el alma de un niño, cuando éste muere, entra en el limbo, que es la región de los no nacidos, bebés y niños, con posibilidad del alma de volver a la matriz y reencarnarse nuevamente. Y las muertes al nacer son causadas por la ley del destino para sanar las necesidades de los padres. Porque recuerden, nacemos y existimos para evolucionar. También es verdad que si el difunto llevó una vida de maldad y en el momento de la muerte se arrepiente, puede salvar su alma porque será ayudado a corregir sus errores. Y esos errores se deben corregir porque después de la muerte llegará el día del juicio final en el tribunal de Dios con la fiscalización de Jesucristo, acompañado por los ángeles de la ley, señores del karma, llamados por los orientales. Lo que ayuda para la elevación del espíritu con su alma en un desapego tranquilo son las misas o cualquier ritual lleno de plegarias y oraciones para el consuelo del difunto. Es la oración de los dolientes. Hay que orar por los muertos. Escrito está que se nace llorando y se muere llorando, pero el morir, esa lamentación al fallecido no le agrada cuando es ejecutada por el apego de los dolientes. Por ello se debe compensar la partida con los tradicionales ritos. Hay culturas en que el moribundo se
busca a su madre. En un varón busca a su compañera de vida. Y una mujer busca a su compañero de vida. Y así sucesivamente va todo sucediendo. Gracias por escuchar Cígaro Tuso y el arte escénico.